Qué bueno que mencionas esa palabra, las prácticas y la pasantía. Vamos a hablar en este programa y en esta conversación tan interesante ese temita de las prácticas y las pasantías. ¿Qué son? ¿Cómo se comen? ¿Cuál es la diferencia? Y es el tema de que la práctica académica, que es igual, digamos, a la pasantía, se diferencia un poco de la práctica laboral. Teniendo en cuenta que la práctica laboral se regula por un contrato, digamos, laboral o contrato, digamos, de aprendizaje, mientras que las otras dos, lo que es la pasantía o la práctica académica, se regula por un convenio. ¿Qué consejos le das tú a un joven que está estudiando en este momento un pregrado para que se prepare para estar súper listo para una buena práctica? Camila, ahí hay varios elementos, digamos, que hay que tener en cuenta en este proceso. No solamente se trata de un proceso académico, pedagógico, sino también de un proceso de actitud. También de unas competencias que se requieren en este momento, digamos, en el mercado laboral. Estamos de nuevo en conversaciones rumbo a la U. En esta ocasión estamos generando este contenido desde Expo Estudiante Nacional 2024 y tenemos unos invitados muy especiales que nos van a hablar en profundidad de ciertas tendencias de la educación superior en Colombia, porque a eso vinimos a esta feria y para que ustedes desde Canal Zoom, desde casa o desde YouTube donde nos estén viendo se puedan enterar de qué es lo que está pasando en el sector de la educación superior en Colombia. Sabemos de que muchos de ustedes están buscando opciones educativas, opciones para estudiar online, opciones para hacer prácticas, en fin, este es el momento y el espacio para que se asesoren y escuchen estas conversaciones interesantes que tenemos porque sabemos que muchos de ustedes van rumbo a la U. Yo les cuento que el día de hoy estoy con Rodrigo Acosta Trujillo. Él es economista, pero también es especialista en el sector de educación superior y además experto en la creación de programas educativos de alta calidad y nos va a contar un poquito más qué es lo que hace y qué es lo que ha venido haciendo y qué es Universai. Cuéntame un poco, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo vas? Buenos días a todos ustedes. Para nosotros es un motivo de felicidad de estar en esta feria. Nos estamos inaugurando como institución de educación superior en Colombia y a nivel internacional pues hacemos parte de la red Universai. La red Universai es una red de educación, de formación y capacitación que tiene presencia en Europa, en Asia, en África y obviamente en América. En América nos encontramos en México, en Costa Rica, en Ecuador y Colombia. ¿Quiere decir eso? Me voy a entrar de una vez a preguntas. Si yo vengo de pronto a la feria o estoy viendo este contenido y quiero estudiar en Universai, pero no aquí, sino en otro país, como los que acabas de mencionar, ¿lo puedo hacer? Que hay chicos que están buscando panorama internacional. Sí, precisamente nuestro modelo pedagógico lo que busca es esto, el tema de la internacionalización, que un estudiante, digamos, de México pueda estudiar el programa en Colombia, pero no solamente que se pueda graduar de México, sino también poder salir, digamos, con la titulación de Colombia, puesto que las mallas curriculares o nuestros programas están debidamente articulados. Lo mismo pasa con España, al tener, digamos, unos estándares internacionales que son los de la OCDE, lo que facilita precisamente la movilidad de los estudiantes en los diferentes países. Al igual el tema de las prácticas, también se pueden desarrollar en esos diferentes países. Qué bueno que mencionas esa palabra, las prácticas y la pasantía. Vamos a hablar en este programa y en esta conversación tan interesante ese temita de las prácticas y las pasantías, qué son, cómo se comen, cuál es la diferencia, porque es muy importante que veamos ya cerca de entrar al mundo laboral, cuál es ese paso antes que no nos podemos saltar, que nos lo exigen las instituciones de educación superior y que además nos puede servir para que quedemos conectados con el mundo laboral. Yo te quiero preguntar, ¿qué programas educativos nos ofrece Universai y cuál es la modalidad de estudio? Nosotros en Universai tenemos alrededor de unos 50 programas académicos de toda la red. En Colombia en este momento nos encontramos con aprobación de 2 programas, pero en totalidad van a ser 3 en esta primera fase. Vienen en camino, digámoslo así, pero la particularidad, como lo mencionamos anteriormente, es que estos programas se pueden desarrollar también en otros países. O a su vez, el estudiante de Costa Rica o el estudiante, por ejemplo, de Ecuador o de la misma España, puede desarrollar el programa en Colombia y lo que genera precisamente es el tema de la movilidad, que es lo que nosotros buscamos allí. Y es el tema de que la práctica académica
que es igual, digamos, a la pasantía, se diferencia un poco de la práctica laboral. Teniendo en cuenta que la práctica laboral se regula por un contrato, digamos, laboral o contrato, digamos, de aprendizaje, mientras que las otras dos, lo que es la pasantía o la práctica académica, se regula por un convenio. En Universal hay una particularidad y es que, a diferencia de otros programas que se presentan, digamos, a nivel mundial, es que nosotros le apostamos mucho a trabajar en un recurso humano muy competente para ese mercado laboral, donde el estudiante calificado para el mercado correcto, laboral. Donde en las diferentes etapas, digamos, de su proceso de aprendizaje, el estudiante va desarrollando 4 tipos de prácticas. Es decir, una práctica que es un poco la ambientación o la introducción, llamémoslo así, al mercado laboral, otro que es la primera fase del mercado laboral. Luego, la siguiente práctica que tiene que ver con ya una participación del mercado laboral, y ya la última, que es la definitiva, la completa, es la que ya te da todas las condiciones para que esta persona se desarrolle, digamos, con competencia en ese mercado laboral. Generalmente los programas en Colombia tienen 1 o máximo 2 tipos de prácticas, y aquí lo que buscamos es que el estudiante, con todas las competencias adquiridas en el proceso educativo, pueda, digamos, poner inmediatamente en práctica. Entonces la práctica la van desarrollando a través de su como proceso. de estas fases también. Correcto, y a que través además de es sus muy semestres. importante, Rodrigo, porque digamos que nosotros conocemos en el sistema de prácticas, en nuestro canal hay practicantes, y muchas veces llegan al canal y es como soltarlos de una vez al mundo laboral, y muchas veces hasta ahora están entendiendo cómo funciona, cómo pongo todos mis conocimientos en práctica en una empresa real, como para ya pensar, y muchas veces se cometen equivocaciones, ¿no? A veces el chico no se siente preparado para el mundo laboral, entonces me parece que este sistema por fases es ideal para ir poco a poco entendiendo cómo pongo mis conocimientos aprendidos en el mercado laboral, digamos que ya en práctica, y entiendo el mercado laboral, que me parece clave. Una cosa para resumir entonces, entiendo que las prácticas comprometen un poco más un contrato laboral entre una empresa y también la persona que está, digamos, haciendo la práctica. Me imagino que con un cumplimiento de horas y demás. Y la pasantía es más un proceso de aprendizaje, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿O también puede tener contrato laboral? Digamos, para todas las instituciones de educación superior son igualmente válidas. Depende básicamente del objetivo, la fundamentación y cuáles van a ser como las competencias que se tiene que desarrollar por parte, digamos, del estudiante, dependiendo del tipo de programa. Hay una particularidad que tú mencionabas, y es que el estudiante nunca está solo a través de estos 4 modalidades, digamos, de práctica. Siempre... O sea, no lo dejan en la empresa solo allá con el jefe que mira a ver qué hace. No, para nada. Precisamente lo que se busca es que la institución pone un tutor o pone un docente que le va a hacer el acompañamiento y el seguimiento al estudiante durante las diferentes, digamos, prácticas o pasantías que vaya a desarrollar. Y por parte de la empresa con la que nosotros tenemos convenio, que son alrededor de la red de Universal, alrededor de 20,000 empresas, ellos ponen, digamos, una persona o ubican una persona para que le haga también seguimiento desde la parte laboral. Posteriormente... Espérate ahí, paramos porque acabas de decir una cosa importante. Tenemos 20, o sea, si yo estoy, digamos, con ustedes empezando este proceso de prácticas, tengo 20,000 posibilidades de empresa, claro, dependiendo mi tipo de especialidad. Pero hay 20,000 opciones de convenio. Sí, correcto. Tenemos 20,000 en este momento convenios suscritos con empresas multinacionales o empresas, digamos, locales en todos estos países, donde el estudiante, por ejemplo, de Colombia puede hacer sus prácticas, insisto, en otro país. Buenísimo. Y esa es una ventaja y una posibilidad para que las prácticas que se desarrollan en otros países sean tenidos en cuenta dentro del programa académico en el caso de Colombia. Ya que estamos hablando de las prácticas y de las posibilidades, yo te quiero preguntar por casos de éxito. Porque resulta que hay jóvenes que piensan, bueno, yo hago la práctica y ¿qué sigue? ¿Será que de pronto es posible que quede vinculado al mercado laboral con esa misma empresa? Que es lo ideal, ¿no? Qué bueno que un joven pueda decir, yo hice mi proceso de práctica y quedo conectado de una vez con esta empresa. ¿Eso sí se da? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Las estadísticas, Camila, que tenemos en este momento a nivel de red en Universal son bastante positivas. ¿A qué me refiero? Que el estudiante, cuando hace la práctica, la posibilidad, digamos, de que permanezca dentro de la empresa una vez terminado, una vez graduado, es superior, digamos, al 90%. Esto es una característica muy, muy, muy interesante, porque cuando nosotros buscamos la empresa para hacer la alianza, lo que buscamos básicamente es que no sea solamente la persona o la institución que va a permitir
realizar en sí la práctica, sino que también se pueda vincular al proceso pedagógico. Entonces, es un vínculo mucho más estrecho que lo que nosotros buscamos, que la empresa nos dé como los lineamientos también o características del tipo de profesional que se requiere, y de acuerdo con eso se hace unos ajustes, llamémoslo así, curriculares, pero además la posibilidad de poder desarrollar proyectos en conjunto, proyectos de investigación, proyectos de proyección social, y eso es como el vínculo, digamos, importante que nosotros queremos generar con las empresas. A propósito, estamos hablando y me parece pertinente preguntarte, creo que no todo debe ser de quienes me consiguen la empresa, de quienes me llevan a trabajar, de quien me acepta en la práctica. Hay una parte importante que tiene que poner el estudiante y es su proceso académico, que seguramente lo va a llevar a estar muy bien calificado para que una empresa lo quiera tener como practicante o pasante y después como posiblemente pues vinculado laboralmente a su empresa. ¿Qué consejos le das tú a un joven que está estudiando en este momento un pregrado para que se prepare para estar súper listo para una buena práctica? Camila, ahí hay varios elementos, digamos, que hay que tener en cuenta en este proceso. No solamente se trata de un proceso académico, pedagógico, sino también de un proceso de actitud. También de unas competencias que se requieren en este momento, digamos, en el mercado laboral, lo va a catapultar, llamémoslo así, al éxito empresarial. Competencias que el mismo sector productivo ha solicitado. Temas de un segundo idioma, tema de habilidades blandas, que el estudiante obviamente maneja y tenga dominio, y con un programa que sea acorde con lo que necesita ese sector productivo. Entonces, en ese proceso de formación, nosotros le vamos haciendo seguimiento a ese estudiante, y cuando identificamos, digamos, puntos a mejorar, los trabajamos en conjunto con el estudiante, donde el sector productivo siempre va a estar presente, porque él siempre nos va a decir, nosotros requerimos esto. Entonces, cuando el estudiante va desarrollando, va logrando sus competencias, los resultados de aprendizaje, ya es un estudiante que ya ha tenido vínculo con el sector productivo ya lo conoce, y el nivel, digamos, de inserción es mucho más fácil que cuando un estudiante se gradúa y hasta ahora por primera vez se entra al mercado laboral. Rodrigo, dices una cosa que me parece importantísima y aquí nos has dado unos datos claves. Ustedes jóvenes que nos están viendo y que están cursando en este momento un pregrado o un posgrado, también se están preparando para su mundo laboral. Resulta que a veces no tenemos en cuenta que hay otras cosas que podemos ir aprendiendo por el camino. Un segundo idioma, que muchas universidades lo ofrecen. Capacitaciones en tecnologías y TICs que se está utilizando tanto. Entonces, si a veces mi universidad no me lo ofrece, yo puedo ir preparándome también, porque sí o sí me la va a pedir el mundo laboral. Y tenemos aquí un experto que se reúne con estos empresarios y personas del sector productivo que le están diciendo qué es lo que se necesita en la empresa. Entonces, seríamos muy sordos si no escuchamos qué es lo que, además de mi pregrado, me van a solicitar al momento de una entrevista. ¿Ustedes preparan al joven, por ejemplo, para una entrevista? Porque hacer una entrevista para una práctica, te cuento, que da un poquito de susto. Sí, claro que sí. Eso hace parte precisamente del acompañamiento de la formación integral que nosotros brindamos dentro de ese ejercicio de formación o capacitación, porque no solamente, como tú lo mencionabas, solamente de pregrado o posgrado, sino también cursos de educación continuada, también se capacita, digamos, a la persona o al estudiante en términos generales, a que pueda desarrollarse con mayor posibilidad, ya no solamente en el mercado laboral, sino en su entorno en términos generales. Pues qué interesante que yo, aparte de que esté haciendo un pregrado o que conozca la oferta educativa que tiene la Red Universae, pueda también consultarlos para esos cursos y esa educación continuada que puedo tomar con ustedes, porque me parece que es, digamos, la entidad que puede tener claro lo que se está requiriendo en el mercado laboral, y me parece muy importante que los jóvenes lo tengan en cuenta. Quiero preguntarte por modalidades de estudio. Hablábamos ahorita de los retos. Ustedes trabajan, digamos que en su mayoría en la virtualidad, pero ¿cómo es eso de estudiar virtual? Yo creo que eso tiene un reto grande, como en la conectividad. Tengo posibilidades de ir a un espacio, conectar con otros compañeros. ¿Cuál es el momento donde, cuáles tecnologías me ofrece Universae para poder prepararme desde donde esté? Mira, efectivamente tú lo has dicho, el tema de estudiar bajo la modalidad virtual no es fácil. Uno piensa que es fácil, que es conectarse básicamente a una plataforma, etcétera, pero si nosotros queremos sacarle el máximo provecho a ese ejercicio, tengo que poner, digamos, no solamente de mi parte, sino de contar con todos los medios que le facilite ese proceso de aprendizaje, de ese conocimiento que está siempre en constante evolución.
Allí Universae se caracteriza, digamos, por tener una plataforma 360 donde el estudiante no solamente tiene, digamos, las infografías y el contenido básico, sino que a través de las diferentes tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, la misma inteligencia artificial, se incorporan al interior de cada programa académico y al interior de cada asignatura, con el fin de cautivar al estudiante a que permanezca. Esto sumado pues con las diferentes acciones que desarrolla Universae frente al tema de acompañamiento al estudiante para evitar la deserción o si tiene alguna dificultad en su proceso, digamos, de seguimiento. Entonces, es decir, yo no voy a estar solo en mi casa en mi proceso de formación. Jamás va a estar, porque siempre va a haber unos espacios de encuentro sincrónico, otros asincrónicos, donde el estudiante va a desarrollar con base, digamos, en lo que ya estudió, en lo que aprendió, sino que va a tener siempre acompañamiento por parte de la institución en los diferentes temas, no solamente académicos, también si necesita ayuda o asesoría en la parte financiera, se le brinda, o en la parte, digamos, de bienestar, en el tema de psicología, bueno, en fin, todos estos ejercicios se desarrollan. Y en términos generales, es una escuela o una institución, digamos, al 100% de los estudiantes para que ellos puedan acceder a cualquier tipo de servicio que nosotros ofrecemos. Tú tienes una experiencia muy grande en el sector de acreditación. Hablábamos hace un rato de lo difícil que es para un joven homologar y entender cómo funcionan esas dinámicas, que lo que yo estudio con ustedes me sirve para irme a otro país, o lo que estudio en otro país me sirve para homologar de pronto las prácticas aquí en Colombia. Ese proceso es complicado. ¿Ustedes ayudan al joven a que lo que hace aquí le sirva allá y viceversa? Precisamente nuestros programas lo que buscan es esto, que tengan facilidad de movilidad, no solamente en la época de estudio, sino posteriormente cuando vayan a ingresar al mercado laboral. Nuestros programas en los diferentes países están estructurados con estándares internacionales de la OCDE. Colombia, ser parte, digamos, de la OCDE, tiene que trabajar hacia ese tema. ¿Qué es la OCDE? Explícanos aquí rápidamente. La Organización de Cooperación, digamos, para el Desarrollo Económico, lo que busca, digamos, allí están los países de las grandes ligas, llamémoslo así. Colombia fue admitida hace unos años y el hecho de ser admitido pues tiene unos compromisos para llegar, digamos, y avanzar a esos estándares de los demás países. En ese orden de idea, nuestros programas tienen esos lineamientos internacionales, lo que le va a facilitar el tema, digamos, de la homologación o convalidación, digamos, de los títulos. Quiero que me cuentes sobre la oferta académica. ¿Qué tipo de programas tienen en este momento? ¿Cuáles son los que más se están solicitando en el mercado? Y también, a futuro, ¿qué viene para Universae? Mira, en la red de Universae tenemos alrededor de 50 programas de áreas de conocimientos diferentes. En el caso, ¿cuáles son las más demandadas, digámoslo así, en términos generales? En todos, la verdad, todos los sectores son demandados con unas particularidades, que es ahí donde tenemos que estar atentos de siempre ofrecer programas acordes con las necesidades, digamos, del sector productivo y la proyección que viene frente a esto. Si nosotros nos quedamos con los mismos programas o los programas tradicionales sin ninguna modificación, es muy difícil, digamos, atender esos requerimientos de ese sector productivo o de ese sector externo en general. Entonces, las áreas de conocimiento que están siendo más demandadas en este momento, sin duda alguna, el tema de las tecnologías, el tema de inteligencia artificial, el tema de la ciberseguridad, el tema de analítica de datos, big data, que no esté se puede esto aplicar. No está en nada porque esto es lo que viene, ¿no? Correcto. O sea, ya estamos en esta era donde si tú no sabes de inteligencia artificial, así sea un curso, una diplomado, una educación continuada que te permita entender, pues te lo vas a encontrar en todos los sectores. Correcto, o sea, no solamente como área de conocimiento, sino como elemento transversal de cualquier programa. Es Exacto. decir, yo puedo tener una psicología con inteligencia artificial, puedo tener una medicina con inteligencia artificial. Obviamente, pues estará el programa especializado, por ejemplo, en ingeniería en inteligencia artificial. Puedo dar un ejemplo allí. Es importante, digamos, ese elemento. La parte, por ejemplo, de Big Data es otro de los elementos muy importantes. En todos los esquemas, en todas las áreas de conocimiento, también se desarrolla y se necesita, digamos, ese manejo de los grandes datos, etcétera, 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 dentro de este mismo ejercicio. Otro de las áreas de conocimiento que está siendo demandada es el área de la salud. Y básicamente por un requerimiento del cambio demográfico que se está dando, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, donde nos estamos envejeciendo, digámoslo así. Entonces allí tenemos que dar un viraje, llamémoslo así, de las diferentes carreras o programas para atender, digamos, esa particularidad que ya la estamos viviendo, pero será mucho más fuerte. Quiere decir posibles profesiones y oficios que se dediquen
al cuidado del adulto Correcto. mayor, como que eso se está perdiendo. ¿Qué retos grandes tenemos ahí con estas nuevas generaciones que de pronto ya no están viendo tanto, es mi percepción, hacia una medicina, hacia un ser cuidadores, ser auxiliar de enfermería? ¿Cuáles son esos retos que tienen ustedes como universidad para captar a estos jóvenes que no están contemplando de pronto estos programas educativos? Ahora, sabiendo que ustedes son expertos y que escuchan el sector productivo y saben qué es lo que se requiere, ¿cómo hacen ustedes para hacerle entender a un joven o transmitirle la información tan importante de lo que falta en el mercado? Ese es uno de los grandes retos que tiene Universal. Desafortunadamente, hay veces las personas dicen, oh, este programa no me gusta, es muy antiguo, qué sé yo, pero ahí está el reto nuestro, es mostrarles las ventajas y las bondades que se tienen en este momento, pero siempre actualizado a las condiciones actuales y a las que vienen hacia adelante. Ese es, digamos, lo que hace que la persona se vuelque, llamémoslo así, a trabajar o a estudiar, digamos, ese tipo de programa. Si yo veo, por ejemplo, un tema de enfermería donde le incorporo el tema de la inteligencia artificial, el tema de la realidad virtual, realidad aumentada, son elementos que motiva también, digamos, al estudiante a desarrollar. Claro. Pero también mostrando posibilidades, digamos, de empleo que se requieren en este momento, digamos, en todos los países. Y eso, digamos, con datos, cifras, estadísticas, uno les presenta a los estudiantes, los enamora y con su modelo también pedagógico y en términos generales el modelo educativo que tiene la institución. Hablemos un poquito de cifras. Te quiero preguntar más o menos en este momento cuántos estudiantes, cuántas personas están vinculadas a la red universal de los jóvenes o los estudiantes, ya sea en educación continuada. Cuéntanos cuáles son esos programas que si tú me puedes recomendar uno, me dices, oye, este programa de Universal no se lo pueden perder, es un pregrado o es uno de educación continuada, para que los jóvenes se acerquen un poco a esa oferta. Mira, el año pasado tuvimos alrededor de 12.000 graduados de los programas de Universal y en este momento tenemos alrededor de 20.000 estudiantes aproximadamente, de todas las áreas. ¿Hay alguna área, hay alguna ciencia, algún pregrado que tú sientas que en este momento es el top de Universal para que yo de entrada vaya y los busque en la página? Mira, es una pregunta bastante difícil de responder. Pero la matrícula, digamos, el número más grande de estudiantes que tenemos es en los programas del área de la salud y en el área de la tecnología, especialmente en el tema de ciberseguridad e inteligencia artificial. Pues jóvenes, esto hay que escucharlo, porque si nosotros no escuchamos a los expertos que nos dicen qué es lo que se está requiriendo, pues no estamos en nada, ¿no? Hay muchos jóvenes que dicen, yo no sé qué estudiar, yo no sé hacia dónde dirigirme, no me suena todavía ninguna carrera. Lo primero que hay que mirar es cifras, qué se requiere en el mercado, qué está funcionando y qué es lo que más se está estudiando en este momento. Me parece que el tema de ciberseguridad, por supuesto, es súper clave. Bueno, hablemos de costos. Me gustaría preguntarte un poco, la oferta académica, quien nos está viendo puede estar preguntándose, oiga, ¿será costoso estudiar de esta manera virtual? ¿Estamos dentro del estándar? Bueno, todo entra también por el bolsillo y por supuesto hacer una inversión en educación superior es bastante costoso, tanto para uno que se paga la universidad o para quienes los papás de la casa son los que todavía les ayudan en este sector de la educación a que saque sus estudios adelante. ¿Cómo estamos? Bueno, en términos generales, digamos, estamos a precios, digamos, de mercado, con una posibilidad, digamos, grande, y es que todas las personas tienen posibilidades de tener financiamiento. Financiamiento dado por la misma institución o por otras organizaciones privadas o públicas en términos generales. O sea, hay opciones. Y facilidades de pago, claro que sí, así es. Y otra particularidad de nuestros programas, en el caso de Colombia, es que son cuatrimestres. Entonces, por ejemplo, en la tecnología, tú la cursas en 2 años, porque pues ven 3 cuatrimestres por año y en total de 6 periodos académicos. Perfecto. Rodrigo, cuéntame un poco para terminar cómo son los datos de contacto, si yo estoy viendo este programa y me interesa conocer más de la red Universal, ¿dónde los busco? ¿Me puedo dirigir a un punto físico o en redes sociales y en página? ¿Cómo están? Para que quienes nos están viendo los busquen de inmediato y conozcan la oferta académica y todas las oportunidades que tienen con estos aliados y esta red de educación superior. Claro que sí. Nosotros de la red tenemos www.universae.com y en el caso de Colombia es www.universae.co. Allí se encuentran, digamos, toda la información y punto físico nos encontramos ubicados en la carrera 16, número 7981. Como institución de educación tecnológica internacional Universal.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, tenemos aquí ya el contacto de Universae, quienes nos ofrecen una alta calidad de información para nuestros estudios de pregrado o educación continuada y, por qué no, todo el tema tan importante y relevante para nuestra vida profesional como son las prácticas y las pasantías. Un universo magnífico que se abre desde la virtualidad, pero también con componentes educativos que nos aterrizan en la presencialidad, con diferentes herramientas de formación que nos ayudan a estar conectados con lo que estamos estudiando. ¿A que no nos aburramos? Yo creo que la formación debe ser amena, agradable, divertida, disruptiva y que yo me sienta a gusto y que no le tenga pereza. Correcto. Listo. Tú lo has dicho muy bien. Rodrigo, ¿algo que nos quieras decir para el canal Zoom, el canal de las universidades en Colombia? No, simplemente pues agradecer este espacio y de verdad invitarlos a que nos visiten en www.universae.co. Esto fue Rumbo a la U con Canal Zoom.